Buenos días, le damos la bienvenida a nuestro podcast semanal. Continuamos meditando en el libro de Jueces. Hoy nos toca el pasaje del capítulo 16, versículos 15 al 31. Ya hemos meditado más de la mitad de este libro del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere transmitirnos por medio de su palabra? Estoy más que seguro que Dios ha hablado a cada uno de nosotros quienes hemos estado meditando su palabra. Continuemos prestando mucha atención a los últimos 5 capítulos que quedan de este libro. Hoy nos comparte nuestro hermano Nahum y, como siempre, iniciamos con la lectura del pasaje y luego una breve reflexión. Iniciamos con la lectura de Jueces capítulo 16, verso 15 al 31. Y ella le dijo: ¿Cómo dices yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: Esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: Nuestro Dios se entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: Nuestro Dios se entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: Llamad a Sansón, para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: Acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre,
Y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Vea cómo Dalila manipulaba a Sansón después que le había pedido repetidamente que le revelara el secreto de su fuerza. Dice en el verso 15, en Nueva Traducción Viviente: entonces Dalila, haciendo pucheros, le dijo: ¿cómo puedes decirme te amo si no me confías tu secreto? Ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. La sabiduría que viene de Dios, según Proverbios 2, 16 al 18, dice que libra de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras, que se olvida del pacto de su Dios y que conduce a su muerte. Pero Sansón no era sabio ni dependiente de Dios. Dalila insistía e insistía hasta el fastidio, nos dice el verso 16, y lo engañó para que revelara el secreto de su fuerza, y le ató con mimbres verdes, luego le ató con cuerdas nuevas, aún ató las guedejas o trenzas de su cabello con tela y la sujetó a estacas, pero de todas se libró Sansón. Pero no quería darse cuenta del engaño de Dalila, o había llegado al punto de tal confianza en sí mismo que pensó que no podría ser vencido, porque amaba a Dalila. No estaba preocupado en ningún momento de reconocer que Dios era el que lo había escogido, que cuando él hacía una promesa era Dios el que traía su espíritu sobre él. No se daba cuenta que Dios lo había preparado y lo usaba con esa fuerza para librar a su pueblo. La insistencia de esta mujer debilitó su corazón. Dice que su alma fue reducida a angustia. Se sintió acorralado o lo cansó la persistencia de Dalila hasta que finalmente Sansón revela su secreto. Nunca se había cortado el cabello por ser un nazareo. Nazareo significa consagrado o apartado a Dios, y en el caso de él, desde el vientre de la madre. Pero tenía que vivir guardando los mandamientos que Dios había dado, absteniéndose de contaminación de alimento, de alcohol y aún de muertos, y de unirse con personas que no fuesen del pueblo de Dios. Pero Sansón vemos que hacía todo lo contrario. Un nazareo estaba consagrado a Dios y a su servicio. En el caso de Sansón, como un nazareo, en lugar de guardar su pureza a Dios, su dignidad, el propósito que Dios tenía para él, vivía como cualquier otro que no conoce a Dios. Vemos que Sansón había roto el voto del nazareato y había roto su fidelidad a Dios. La debilidad no estaba en si le rapaban o no la cabeza, no estaba en perder el cabello. Lo que le haría débil era romper el pacto que tenía como un hombre consagrado a Dios. El cabello solamente era la señal de su consagración a Dios. La seducción del pecado va debilitando la defensa hasta derribarla. Así Dalila traiciona a Sansón con los filisteos por dinero, pues le pagan por sus servicios. Este caso ejemplifica claramente el efecto de la tentación, la sensualidad del pecado que insiste, baja la guardia, usa el chantaje emocional y adormece la razón hasta que queda descubierto, lo debilita y lo vence. La tentación se presenta hermosa, seductora e inofensiva, pero su intención es la destrucción total. Así aún cuando piensa que nuevamente escapará sin consecuencias, se percata que está atrapado y sin salida. Proverbios 7 habla de un hombre insensato o sin sabiduría que se deja seducir con la suavidad de palabras, llevándolo como un animal al degolladero. Mire, dice en el verso 23 del capítulo 7 de Proverbios: como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón.
Podemos ser como el ave que vuela a la red sin darse cuenta hasta que una flecha le mata. El consejo de sabiduría es que el hombre atienda a los mandamientos y las razones de la sabiduría sin apartarse, que no se aparte de la palabra de Dios ni a la derecha ni a la izquierda, que no se deje de llevar por las mujeres de palabras fingidas, en este caso también por cualquier persona que busque un propósito malsano, porque no es el único que ha caído en su red. Aún aquellos que son fuertes o que se consideran fuertes han sido muertos por el engaño. Sansón se enamora primero de una mujer de Timnat, después de una ramera de Gaza, luego de Dalila. ¿Qué esperaba? Si para el pueblo de Dios unirse a un pueblo extranjero o a los cananeos estaba prohibido, mayormente para un consagrado a Dios, un nazareo y un juez de Israel que debía ser ejemplo de rectitud. El pecado no pierde la oportunidad de esclavizar. Así dice el verso 20. Cuando Dalila supo que Sansón estaba debilitado, llamó a sus enemigos y aunque pensó librarse, el Señor lo había abandonado. No era el cabello, era el Señor que lo había abandonado. El enemigo no era más fuerte que antes, era el mismo. Pero ahora Sansón había sido abandonado por Dios. El pecado persistente y el pecador persistente no se da cuenta de que Dios le ha abandonado, que se ha alejado completamente y ahora está puesto para ser capturado. Que le saquen los ojos y sea encadenado, oprimido y obligado a obedecer al enemigo como él quiera. Sansón tuvo el trabajo de un animal jalando una piedra de molino. Hasta allí lleva la terquedad de dejar la obediencia a Dios por escuchar a Satanás, por dejarse envolver de sus tentaciones. Sin embargo, Dios continuará cumpliendo su propósito al vencer o destruir completamente a los enemigos, la fuerza que se oponía al pueblo de Dios y a Dios mismo. Y Dios va a mostrarse como el Dios único sobre los ídolos de las naciones de los pueblos vecinos, porque los filisteos pensaban, su dios Dagón les ha dado el poder para vencer a los judíos, a los israelitas, para vencer a su enemigo Sansón, aquel que los había atormentado y que había matado a tantos de ellos. Era Dagón y hasta hacen una fiesta. Pero Dios se va a mostrar como el Dios único. Hay esperanza en Dios a pesar de la condición de la derrota del hombre. Aunque el enemigo celebre a su dios Dagón, pensando que ese ídolo es más fuerte que Dios y les ha dado victoria sobre Israel, sobre Sansón, sobre Jehová, aun cuando se burlen por la derrota de Sansón, Dios volverá a mostrarse como Dios Todopoderoso. Cuando Sansón sintió que de nuevo volvía la fuerza que proviene de Dios, ora a Dios y pide ser llevado a las columnas de ese templo y ahí va a orar al Señor. Y en esa fiesta tan importante para los filisteos, cuando Sansón ora pidiendo que Dios se acuerde de él, que Dios le devuelva la fuerza, derriba las columnas del templo y mata a más filisteos que los que había matado en su vida. Pensemos hoy, ¿no nos dejamos seducir por el pecado, por situaciones o palabras dulces que llevan o que conducen a la muerte? Yo creo que la vida de Sansón no tuvo que terminar de esta manera, pero Sansón desobedeció el llamado que Dios tenía para él. Sin embargo, a pesar de Sansón, Dios continuó cumpliendo con su propósito. ¿Qué es lo que nos seduce, nos llama? Puede ser el pecado sexual, puede ser la altivez, puede ser un sentimiento, puede ser el enojo, puede ser el resentimiento, la avaricia por el dinero, una chica o chico que sabes que es pagano. Pueden ser las malas conversaciones, etc. Y esto le va alejando de poco en poco de la comunión con Dios. El pecado no muestra su verdadero rostro, su verdadera intención al principio,
Muestra un rostro amable, bonito, de tal manera que atrape al incauto, al insensato y al débil, inclusive al fuerte, para que le baje la guardia y pueda ser derrotado, alejado y separado de Dios. Piensa cómo Sansón rechazó el consejo de sus padres, pero sobre todo menospreció la consagración y el llamado santo que Dios le había dado como un hombre dedicado para servirle a él. Menospreció a Dios y no cuidó su comunión con él. Por tanto, estaba alejado de Dios. Fue presa fácil del enemigo de Satanás, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y una mujer le destruyó. Como ya dijimos, todo lo que aleja de Dios puede presentarse con un rostro amigable, pero su final es atadura, ceguera y muerte. Pero si nos volvemos a Dios, a pesar de nuestra condición de ceguera y de derrota, podemos tener nuevas fuerzas, no nuestras, sino las que vienen de Dios. Y Él nos lleva a destruir a ese enemigo tan fuerte, que no es el enemigo externo, es el enemigo que está dentro de nosotros, nuestro propio deseo, nuestro pecado, nuestra debilidad. Reconoce que vas en un camino equivocado y de muerte y regresa antes que no haya vuelta atrás y que la huella del pecado sea más fuerte. Escucha la advertencia de Dios, escucha la palabra de las personas maduras espiritualmente, de tus padres, de tu pastor, de tus maestros, que te llaman la atención haciéndote ver el camino que llevas antes que te encuentres como Sansón. Yo oro a Dios que Él abra tus ojos, renueve tus fuerzas para que derribes la opresión espiritual y la vida que se rebela contra Dios. Oro y que Dios te bendiga grandemente. Es grandioso ver el obrar de Dios a pesar de las fortalezas o las debilidades del hombre. Oramos para que Dios sea el soberano y no solamente sobre nuestras vidas, sino sobre toda la creación para cumplir con su propósito final. Fue de gran bendición poder estar compartiendo el seminario mensual el sábado pasado, y si alguien no ha podido estar, puede ver la grabación por medio de nuestro canal de YouTube. Nos compartió la palabra nuestra hermana Agustina con el tema del reposo fracasado. Sabes que nos puedes encontrar en Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica México, en YouTube como Meditación Bíblica México, y también puedes escribirnos al siguiente email: meditacionbiblicamx@gmail.com. Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene.